Damos la bienvenida a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, al presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, don Ricardo Calderón, quien viene acompañado, bueno, ahí en la presentación para que quede en acta, dan los nombres y los cargos de cada uno de ustedes. Este rato no me acuerdo. Don Ricardo, usted entiendo que trae una presentación. Sí, bien, presidente. Está un poco arrugada la presentación por un tema de... Vamos a bajar el telón. Sí, bueno, sí, bueno, agradecer, presidente, la oportunidad que nos entregan de dar nuestra visión. Entendemos que los tiempos son bastante acotados. Nosotros tenemos una presentación extensa y además alguna documentación adjunta, toda la cual está ya entregada a la Secretaría de la Comisión, ya en un pendrive, en digital, de manera tal que todo aquello que se necesite profundizar o atender más allá está ahí debidamente respaldado, lo mismo que esta presentación que estamos haciendo a partir de ahora. Bueno, el título que le hemos dado quiere ser sugerente respecto al fondo de lo que nosotros queremos plantear, ¿ya? Ahí lo que dice en las cortinas es crisis en Codelco, y citamos al escritor colombiano, le hicimos una pregunta, crónica de una muerte anunciada, y efectivamente es el tenor un poco del planteamiento y la conversación que a nosotros nos interesa plantear, ¿ya? Luego en el documento hay un índice, pero básicamente a nosotros nos interesa cumplir con dos objetivos, ¿ya? En esta presentación, ¿ya? Una, identificar algunos síntomas de la situación actual de Codelco que nosotros nos permiten decir que si estas trayectorias continúan en esa dirección, claramente vamos hacia la crónica de una muerte que nosotros estamos claramente anunciando. Y lo segundo, como objetivo, es recordar algunas de las materias que ya han sido expuestas por la Federación de Supervisores del Cobre en esta instancia, y que están acompañadas en algunos de los documentos que están ahí en el índice que no se ve, pero no importa porque está en el documento que queda. Pero hay varios documentos que se han presentado incluso en esta misma comisión de nuestra parte, ¿ya? Pero me gustaría concentrarme en aquellas materias que el tiempo nos permita y repasar rápidamente parte de la sintomatología de Codelco, ¿ya? Que nos hace hablar que son síntomas de crisis, ¿ya? Y aquí rápidamente vamos a escuchar cosas que son conocidas por todos, como altos costos estructurales, baja productividad total, no solo laboral, reducción de aportes económicos al Estado. Tenemos una institucionalidad antidesarrollo de Codelco en materia de capitalización, carga tributaria, falta de una entidad que regule técnicamente y le dé una dirección estratégica al tema minero en el país. Tenemos una institucionalidad de gobierno corporativo que tampoco resuelve los problemas que tiene Codelco. Tenemos un bajísimo nivel de inversión en materia de exploraciones mineras, sobre todo si nos comparamos con la competencia. Existe una ausencia histórica de una política de capitalización, de reinversión de utilidades e inversiones en innovación. Hay una ausencia de una mirada estratégica por parte del dueño, altísimo endeudamiento que limita las alternativas de financiamiento, operaciones antiguas con mantenciones deficientes, con las cuales se hacen ahorros, no se invierte y genera desastres como por ejemplo ocurrió con la quema de la correa de Chuquicamata, donde claramente ahí las causas de fondo tienen que ver con acciones de prevención y de mantención no realizadas, ¿ya? Un modelo de negocio en que la subcontratación es intensiva, que sería un modelo intocable, y esto consume el 40% de los costos operacionales de Codelco. Nos vamos a ubicar a donde estamos. Estábamos en el... Ahí está, ya es la última. ¿Ya? Luego, avance, colega. Luego tenemos indefiniciones e incertidumbre respecto a la viabilidad del negocio fundiciones y del negocio refinerías. Están ahí unos colegas de Ventana que nos acompañan también. Los saludamos ya, que colegas muy afectados por este tema desde el punto de vista estratégico. Incertidumbre en materia de proyectos estructurales hoy día, por problemas técnicos, problemas de deuda, capitalización, relaciones complejas y altas expectativas de las comunidades,
El sinceramiento de los costos laborales es un tema que está ahí destacado, ¿ah? Porque es un tema que no se ha discutido, no se ha abordado y no se ha puesto sobre la mesa con el mundo sindical, pero claramente la viabilidad de los proyectos estructurales en los términos en que se han aprobado los recursos para Codelco requieren una disminución de costos laborales bastante significativo y ese es un tema que hoy día no está en la agenda de conversaciones. Y bueno, y el ciclo de precios bajos, la inversión en innovación en Codelco, en torno al 0,7% de las ventas versus el 10% que se ocupa para comprar armas, o sea, 14 veces más se invierte en armas, digamos, de las platas de Codelco que lo que se invierte en innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación y los recursos que se destinan son de esas características, hay que hacer alguna revisión en relación al tema. Acá hay materias directamente pertinentes con el rol que nosotros jugamos. Hay un mal clima laboral en la compañía por la aplicación de una política del terror, discriminatoria y antisindical, particularmente con el estamento profesional de la compañía, políticas de relaciones de recursos humanos, relaciones laborales autoritarias, muy poco transparentes, prioridad en el uso de la fuerza por sobre el diálogo laboral con sus organizaciones sindicales, ante manifestaciones y acciones legítimas. Se está usando progresivamente el uso de la policía en conflictos laborales y su criminalización. Aquí no olvidemos que un trabajador, que Nelson Quisillao, fue asesinado en un conflicto laboral en la división El Salvador de Codelco. Nosotros recientemente nos llegó una citación al juzgado policial local de Machalí por habernos parado con un cartel a la entrada de Maitene y nos desalojaron con fuerzas especiales durante la huelga legal de Radomiro Tomic, digamos, en Antofagasta, ya con autorización de Codelco y con autorización del gobernador de Loa particularmente. O sea, ese es el método que está ocupando Codelco hoy día en materia de relaciones laborales con sus supervisores. Y directorio y puestos relevantes responden a una lógica del cuoteo político, de partido y otros grupos de poder, y no al desarrollo de profesionales internos con mérito o expertos reconocidos. Aquí hay una cita, no lo quise decir yo, que está en un texto de Eduardo Titelman, que fue vicepresidente de Cochilco, que retrata particularmente un punto que tiene que ver con la política contingente y el clientelismo. Y este es un tema que nosotros lo queremos plantear acá, lo queremos decir acá, porque aquí hay mucha responsabilidad, y todos tenemos responsabilidad, en que usualmente se vincula a Codelco, o se le mete en la cartera de la política contingente. Entonces, el gobierno de turno dice que está todo súper bien, y saca propaganda, y saca números, y muestra que está todo bien, y la oposición dice que en realidad la gestión está mal. Cuando cambia la oposición al gobierno, la gestión de la empresa cambia. Los que decían que estaba mala ahora está buena, los que decían que estaba buena ahora está mala. Entonces, ese tironeo respecto a Codelco, esta falta de sinceramiento, y exponerlo, digamos, a la política contingente nos hace extremadamente mal. ¿Ya? Lo dice Titelman, no lo decimos nosotros. Bueno, y el tema del precio. Es un problema público esto porque estamos en ciclo de precios bajos, ¿ya? Pero el problema de Codelco no es el precio, ¿ya? Y en esto queremos ser súper enfáticos. O sea, el que aparezca el problema de Codelco porque tenemos precios bajos es una situación de contingencia que nos permite observar una situación que es más de fondo y que es más estructural. Pero aquí claramente hay ahí dice un golpe a la actitud rentista, extractivista y pasiva que hemos tenido como país. O sea, tenemos las piedras y tenemos la riqueza, las molemos y somos ricos. Baja el precio de las piedras, nos asustamos. Sube el precio de las piedras, nuevamente somos ricos y se nos olvida que tenemos que trabajar, que innovar y hacer cosas como país con este recurso que tenemos, pero con esta actitud rentista de esperar que suban los precios para que todo se arregle, claramente nos estamos haciendo un flaco favor como país en materia de futuro. Ahora, en los proyectos estructurales, aquí hay dos citas para que las revisen después, para que las lean. Pero lo que dice acá el directorio al ministro Arenas en marzo del 2014, este es el directorio de Jofré, de Keller, o sea, de la administración de Keller, no esta administración, pero plantea que si no están los recursos frescos, más la retención de utilidades proyectadas, vamos a ir a cierre de uno a varios de estos yacimientos durante los próximos 4 años. Y hoy día nosotros creemos que estamos absolutamente en ese escenario. De hecho, hay 3 yacimientos respecto a los cuales se ha hablado que podrían ir al cierre por razón de precio. Que, además de Salvador, se habla de Ministro Ale y División Gabriela Mistral, ya que serían operaciones que tendrían a cerrar si es que el precio sigue bajando, ¿ya? Y eso está en sintonía con la política de falta de capitalización de parte del Estado respecto a Codelco. Y aquí también hay una cita que también es de la administración anterior, que dice que para que todo esto resulte se requieren hacer mejoras de gestión y reducción de costos. Y aparecen 4 temas ahí en particular, y dice, en el marco de la política de diálogo laboral que ha definido y promueve Codelco,
resulta conveniente e indispensable que la dirigencia sindical de Codelco concurra también a suscribir estos compromisos. Y respecto a esto, con esta administración claramente se ha retrocedido. ¿Ya? Esos son lo que, desde nuestro punto de vista, son algunos indicadores de crisis en Codelco. Luego dice que FESUC lo ha expresado, nos vamos a saltar rápidamente esto, porque lo que queremos decir aquí es que Codelco, o sea que nosotros lo hemos dicho, que aquí no estamos diciendo nada nuevo y que queremos reiterar las materias que aquí están sobre la mesa, pero sí quiero destacar una en particular, ya, otra más, y es que nosotros como federación y otros sindicatos base hemos declarado una disponibilidad para dialogar respecto a todos los temas que permitan mejorar y viabilizar con el largo plazo sin excluir ningún tema de la agenda, ninguno, ¿ya? Esto considera una revisión o congelamiento de renta y beneficios laborales y sociales, postergación de negociaciones y otras medidas que mejoren empleabilidad, eficiencia y productividad durante la crisis, ¿ya? Pero antes de tomar estas medidas extremas, nosotros proponemos transparentar y revisar todos los contratos de asesoría y servicios que capturan, insistimos, el 40% de los costos operacionales de Codelco. Aquí vienen dos láminas para recordar que Codelco no solo son las operaciones tradicionales, adelante, sino que todo eso es Codelco. Está en la memoria, tenemos empresas mineras, de exploraciones, comercialización eléctrica, de salud, etcétera, ¿ya? Y aquí finalmente en el punto 3, vienen 21 ideas que están articuladas como solicitudes, ofertas y propuestas. Son de distinto tipo, nos interesa que respecto a algunas de ellas se puedan pronunciar, otras son de carácter más de detalle, pero me gustaría puntualizar algunas, sí, presidente. Una interrupción, tengo que pedir prolongar, digamos, por 15 minutos. 15 justo. Esperando, pero tenemos funcionamiento de la comisión de en esta misma sala y tenemos que comenzar a votar, entonces yo voy a acceder a los 15 minutos, pero Ya, muy bien. Gracias, diputada. Bien, gracias, presidente. Bien, voy a aprovechar muy bien ese tiempo. Insisto, el documento y todos estos planteamientos están acá, pero básicamente nos interesa concentrarnos en algunos de los puntos y en eso me voy a concentrar. El punto 3, más adelante, ley reservada. A ver, aquí estamos entrampados hace muchos años en varios temas que tienen que ver con la ley reservada. Nosotros, y aquí nos quedamos pegados, algo pasó, ya, no importa. Bueno, pero respecto a la ley reservada, hay 3 líneas de debate. Uno es la reforma de la institucionalidad Codelco y el tema tributario. Otro tiene que ver con la vía de financiamiento de la compra de armamento. Y lo otro, y aquí queremos hacer una particularidad, propuesta que está al final, es que los 5.000 millones de dólares que hoy día están acumulados y que se originaron en excesos de excedentes que recibió el Estado producto del ciclo de precios altos, o sea, son platas que salieron de las ventas de Codelco. Lo que nosotros estamos proponiendo derechamente es que esto se transforme en un fondo de inversión para que Codelco pueda o desarrollar sus proyectos estratégicos, proyectos estructurales, porque el problema que tenemos hoy día de endeudamiento no nos permite seguir elevando el nivel de deuda sin poner en riesgo el grado de inversión o el nivel de riesgo de Codelco, pero adicionalmente esto permitiría que Codelco contara con algunos fondos que podrían permitir adquirir o comprar otros minerales que hoy día están funcionando. O sea, Anglo American compró el 50% de Saldívar y que es una operación que está en adelante, pero en definitiva que se haga una revisión en relación al uso de estos fondos y que Codelco podría, no es que le regalen la plata a Codelco, sino que Codelco se podría endeudar con estos fondos y estos fondos al mismo tiempo rentaran doblemente tanto para Codelco como para la inversión. Y no estamos discutiendo si esto sale o no del ámbito de la Fuerza Armada, ¿ya? Luego hay en el punto 4, hay una idea que tiene que ver con el de la capitalización, que es provocadora, pero la planteó el señor González, exministro, de que debiéramos aquí ser capaces, además de tener una ley de financiamiento a largo plazo, discutir si podemos capitalizar Codelco con parte de los casi 200.000, y la minería en general, con parte de los 200.000 millones de dólares que hoy día están disponibles en fondos previsionales. Fuimos claros ahí que no significa que las AFP puedan invertir en Codelco, pero sí esos fondos que son de los trabajadores y las trabajadoras chilenas, creemos que debieran tener un mejor destino en materia inversional y rentabilidad, y este puede estar, por cierto, en la minería, si de algún lado tiene que salir este tema. El número 6 también me quiero detener, y que está muy articulado con lo que antes hablaban los pequeños mineros,
que tiene que ver con, necesitamos construir una institucionalidad para hacer un debate estratégico, ¿no es cierto?, respecto a la minería. Eso no lo hace Cochilco, no lo hace el Ministerio de Minería, no lo hacen los gobiernos, no lo hace el Parlamento, no lo hacen los sindicatos, no lo hace Codelco. ¿Quién lo está haciendo? Lo están haciendo las transnacionales mineras. Glencore, Anglo American, Barrick, BHP están definiendo el futuro, digamos, de la explotación minera mundial, si van a exportar concentrados, si van a exportar cobre refinado, si van a tener metal blanco, etcétera. Entonces, creemos que el país necesita tener una visión de largo plazo en estas materias. Y para esto, ya como proponemos ahí que se piense en un Cochilco 3.0, o sea, una institucionalidad minera de mayor nivel, magnitud y visión más estratégica, y no dependiente, por cierto, de cada gobierno de turno. Pero aquí hay una propuesta súper concreta en materia de empezar a conversar en las regiones, porque la minería es una actividad que se da en las regiones y se conversa en Santiago y se decide en Santiago. Entonces creemos que desde el Parlamento, incluso desde esta misma comisión, se puede convocar a mesas de diálogo social en regiones para discutir todas estas materias. Se puede partir por un piloto en la segunda, dado que el 57% de su PIB es minería. Enfatizar el tema de desarrollo de fundiciones y refinería, que está en el punto 8. Hay un informe de la Comisión del Senado que las define como estratégicas. Creemos que es importante que este tema se asuma ahora, porque si no, cuando entre la norma de emisiones, hagamos las inversiones, nos vamos a enfrentar a un escenario que nos gastamos mucha plata en algo que en realidad nos va a servir muy poco y solo para el corto plazo. Hablamos del litio. En el tema 10 también nos queremos detener porque hay un tema de que se habla mucho de transparencia. Sin embargo, Codelco no responde los oficios que ustedes mismos mandan. Hay dos ejemplos para que no se, del diputado Ward, que no le responden ciertos oficios y que reitere y no se lo responden, y el diputado Daniel Núñez, o sea, no responden ni a uno ni a otro, quizás por eso, no sé, tampoco le responden oficios que se han enviado. Entonces nosotros solicitamos que Codelco responda en definitiva estos oficios. Vienen varias otras materias que tienen que ver con asuntos de transparencia en la empresa, ¿ya? De las relaciones entre los ejecutivos de Codelco y el Grupo Luxic, entre la relación entre ejecutivo y ex ejecutivo con el financiamiento de la política. Nosotros le hicimos llegar a principios de noviembre una carta a la presidenta Bachelet con varias de estas materias. Quedó de que alguien de su gabinete nos iba a contactar y seguimos esperando, pero creemos que aquí debe avanzarse mucho más en materia de transparencia en Codelco. En el 16 tenemos el tema de los contratos a futuro. Nosotros propusimos en abril... 30 segundos. Así está usted de presidente, ¿no es cierto? Hicimos varias propuestas, nosotros creemos que todavía hay espacio, se pueden hacer algunas cosas en esa materia, pero además decir que Codelco pagó 148 millones de dólares por deuda tributaria e impuesto interno el 31 de agosto, producto de esta operación, que es un tema que no ha cursado de manera tan abierta en la prensa, y recordemos que esta fue una operación que se hizo en paraísos fiscales, ¿ya? Lo otro, el 17, incidir en la oferta para estabilizar el precio. Es paradójico que Codelco produzca más, digamos, cuando lo que hay es un exceso de inventario, pero recordar que el año 2002, cuando estaba Villarzú, se retuvieron inventario, el precio estaba a 0,70 y se retuvieron inventario, no se bajó producción, y el 2001 se había bajado producción, que son medidas para impactar de alguna manera en el precio. Y finalmente el 18, que es donde necesitamos, hay un apoyo, dice ya, pero ¿y qué lo podemos ayudar en las materias de relación con Codelco? Bueno, nosotros queremos instalar una mesa de diálogo con Codelco, pero no solo con Codelco, sino que necesitamos la participación mediadora y el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo, porque no hay garantías para conversar directamente con la actual administración, presidente. Muchas gracias, estimado dirigente. Me ha pedido la palabra el diputado Castro. Ahí. Después el diputado Espinosa. Bueno, es bastante grave, presidente, lo que aquí se ha hablado. Quiero ser preciso, que se abordaron muchos temas. Me gustaría que se focalizaran en ellos. Yo le quiero hacer dos preguntas que me gustaría que fueran bien precisos también en su respuesta. He estado leyendo la carta que ustedes le mandaron a la Presidenta de la República hace poco más de un mes, donde ustedes denuncian prácticas antisindicales y discriminatorias de parte del vicepresidente de Recursos Humanos de la institución en cuanto a la ejecución de infundados despidos arbitrarios del cual ha sido objeto ustedes. Entonces me gustaría que en ese punto entender exactamente cuáles han sido los criterios, la cuantificación de los casos, las remuneraciones tanto de los despedidos y cuanto afectados a los costos, que es la razón que se invoca en todas partes, los costos, si se compadece con ese criterio o no, y si al interior de los altos ejecutivos de Codelco
se ha afectado o no a personeros que tengan altos niveles de remuneración, que yo no sé si alguno de los diputados conoce los niveles de remuneración de los altos ejecutivos de Codelco, porque son desconocidos. Y cuando se han preguntado, no se responde. Por un lado. Y por otro lado, me gustaría que precisaran exactamente largos párrafos de las páginas 2, 3, en que ustedes acusan una relación oscura entre ejecutivos y ex ejecutivos de Codelco con empresas contratistas y de asesorías y del uso de fondos para campañas políticas, para familiares y otras personas naturales y jurídicas que tengan que ver con la administración de los fondos de Codelco en las diversas regiones en que están las divisiones. Estas acusaciones, presidente, perdóneme, son de grueso calibre. Entonces, yo les pido, por su intermedio, presidente, que ustedes precisen esto, porque estos son hechos delictivos, lo que ustedes están señalando en esta carta a la Presidenta de la República, que son graves y a mí me preocupan y creo que deberían ser aclarados, y por eso se los pregunto ya que están acá. Gracias. Bien. Diputado Espinosa. Yo no creo que alcancen a contestar porque estamos con la premura del tiempo, pero a mí me gustaría consultarles lo siguiente. Yo, el planteamiento que ellos nos han traído a la comisión, lo comparto plenamente. Yo creo que hay algunas situaciones que francamente están rayando, están en el límite de lo peligroso. Nosotros cuando en esta misma comisión analizamos el proyecto de ley del Ejecutivo para el gobierno corporativo de Codelco, fuimos particularmente insistentes en que hubiera un representante de los supervisores dentro de la mesa del directorio de Codelco, porque nosotros sabemos de que ellos son parte del negocio, conocen en profundidad todo lo que es el desarrollo de los proyectos, la marcha de la empresa y la cultura organizacional. Pregunta, ¿hoy día hay un representante del directorio para que haga estos planteamientos al interior del gobierno corporativo de Codelco? Entonces, yo creo que aquí, presidente, tenemos que tomar una decisión, porque lo que ustedes han planteado acá tiene que necesariamente formar parte de la agenda de discusión del gobierno corporativo de Codelco. Es ahí donde se toman las decisiones. Entonces yo les pediría, y con mucho respeto, que se pusieran de acuerdo, ANSCO y FESUC, y nombraran al representante de los profesionales en las decisiones que toma el directorio de la principal empresa estatal del país. Lo segundo, yo comparto plenamente este exasperante llamado a revisar o a derogar lo que es la ley reservada del cobre. Hoy día en la mañana aprobamos un proyecto de acuerdo justamente solicitando al presidente de la República la urgente necesidad de tramitar el proyecto que está en el Senado, durmiendo el sueño de los justos, o lisa y llanamente iniciar una discusión abierta, transparente y amplia para, por un lado, revisar la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que sea bastante más razonable lo que tenemos hoy día, y segundo, el destino, uso y finalidad del 10%, redestinarlo a otras necesidades que tiene el país que son bastante más urgentes. Compartimos de todas maneras ese planteamiento que ustedes trajeron aquí a la comisión. Diputada Proboste. Solo señalar, ellos tiempo atrás habían hecho un planteamiento similar y si bien es cierto no está dentro de la cuenta que ellos dan respecto de la información que falta por parte de Codelco, pero en el mes de julio, en medio del conflicto de Salvador, nosotros le pedimos el listado de todas las empresas contratistas de Codelco. Yo no sé, presidente, si eso ha llegado como información reservada, porque yo creo que las denuncias que acá se señalan son graves respecto de la relación entre ex ejecutivos y las empresas subcontratistas. Entonces, yo sé que estamos medio complicados de tiempo, presidente, y yo le quería ofrecer si es que nosotros nos trasladamos de sala, pero creo que aquí los planteamientos de la FESUC son importantes de poder escuchar su respuesta. Bien, nos quedan exactamente 2 minutos y medio. Yo no sé si se puede hacer algo, pero tratemos de sintetizar. No, pues si usted puso la restricción de los... Estaban dirigiendo y
Bueno, pero tenemos eso, por favor. Que vengan a la siguiente reunión. En todo caso, presidente, nosotros... Ahí sí. En todo caso, presidente, nosotros tenemos toda la disponibilidad de destinar tiempo y recursos a volver a conversar con la comisión todas aquellas materias que sean de interés, digamos, estamos plenamente a disposición. Claro, sí. Eso Bien, entonces- quisimos traer de alguna manera varios temas y presentarlos de manera provocativa, precisamente porque creemos que es insuficiente hoy día el debate que hay estratégico respecto a la minería. El precio puede estar malo hasta el 2025, según establece el Banco Mundial y algunos otros analistas, y en ese marco a Chile le puede ir muy mal. Ahora, lo esencial respecto al tema de los despidos que pregunta el diputado Castro, nosotros nos hacemos la misma pregunta respecto a los criterios, las lógicas y los fundamentos, pero sí puedo señalar que desde el punto de vista de costos, esto es en torno al 0,5% de los costos operacionales, el impacto sea nada, pero además en Codelco se ha seguido contratando gente, ¿ya? Eso es un hecho, claro, se ha seguido contratando gente, entonces el impacto puede que sea cero o menos que cero. Por lo tanto, aquí cuando se dice que se despide gente para ahorrar plata, es una falta a la verdad de manera significativa. Por eso que nosotros está aquí en el documento, queremos que se haga una auditoría a la forma como se hicieron los despidos, porque se despidió gente que su pecado era haber denunciado irregularidades, ¿ya? Y aquí vamos al segundo punto, donde efectivamente es un secreto a voces, y si nos piden pruebas nosotros, las pruebas las entregaríamos en tribunales, no en esta comisión, pero efectivamente es un secreto a voces, la relación entre Codelco y el financiamiento de actividad política a través de relaciones con asesoría y empresas contratistas. Existe un rumor o un antecedente, yo no sé si lo he escuchado, que el directorio habría hecho ese análisis y eso habría arrojado resultados catastróficos, o sea, una correlación muy alta entre gente de empresas contratistas y personas ligadas a ciertos sectores, digamos, políticos, que hace suponer que efectivamente aquí hay una red que permite usar recursos públicos en materia ajena a la función de Codelco. Creemos que es muy grave y ustedes tienen más facultades que nosotros para investigarlo y creemos que además hoy día el país requiere mucha más transparencia en esta materia, pero tampoco se han entregado los temas respecto a las empresas Penta. O sea, lo que comprometió Landerrecht en relación a los contratos del Hospital del Cobre con las inmobiliarias Penta y con las ISAPRES del Grupo Penta, ese informe en derecho y esa auditoría tampoco se ha hecho público, tampoco se ha presentado. Entonces, aquí hay una opacidad respecto a la relación con empresas donde hay personas políticamente expuestas que no se condice con lo que está haciendo la compañía en materia de efectivamente tener más transparencia. Bien. Hay muchos más temas, pero no hay espacio para Vamos a conversarlo dejar acá, ¿no? pendiente entonces una sesión Sí, más adelante. como quieran. Ojalá con director nombrado. Claro, No, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esto será.